Bueno, pasamos al segundo módulo, que se trata sobre el tratamiento nutricional durante las complicaciones quirúrgicas y consideraciones nutricionales en patologías específicas. Y la primera presentación es de la doctora Elizabeth de Weil sobre nutrición en la sepsis, una revisión del banco a la cama. La doctora de Weil es directora del Departamento de Nutrición Clínica de la Universidad de Bruselas, directora del Departamento de Unidad de Cuidado Intensivo y profesora asociada de Cuidados Intensivos. Además es miembro de ESPEN, que todavía no está en línea, me dicen. Así que pasamos a la segunda presentación, que es el módulo de controversias con la doctora Gabriela Wagner. Gabriela es asistente de la Clínica Quirúrgica 3 del Hospital Maciel. Y vamos a, junto con Gabriela, intentar construir una visión compartida sobre el manejo en la UCI de los pacientes con abdomen abierto. Y vamos a presentar una visión desde el punto de vista quirúrgico y una visión desde el punto de vista médico. No sé si querés, Gabriela, que presente yo primero. Bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. La idea es, como les decía, mostrar dos visiones no contrapuestas, sino compartidas entre la visión desde la medicina intensiva y desde la cirugía de una situación médico-quirúrgica compleja en la terapia intensiva, como es el abdomen abierto. El abdomen abierto debe ser visto desde el inicio en el contexto de la cirugía de control de daños y de los cuidados con control de daño, que la etapa 1 de esa estrategia empieza en la emergencia con el reconocimiento de un patrón de alteración fisiológica grave y el inicio de la reanimación ahí. Y luego en bloque quirúrgico, esa situación va a obligar al equipo quirúrgico a realizar una laparotomía abreviada para el control inicial de la hemorragia y la contaminación, y luego va a ir a terapia intensiva a corregir el déficit fisiológico que tiene el paciente. Esa es una historia que tiene más de 20 años de evolución y que se continúa después porque el paciente va a volver a bloque quirúrgico, a la UCI y al bloque quirúrgico de nuevo, probablemente en más de una oportunidad, cuando se habla de trauma, por ejemplo, con la intención de una segunda mirada en el abdomen, para recibir en definitiva la atención quirúrgica reconstructiva o definitiva de la situación que llevó al estado de gravedad del enfermo. El manejo del abdomen abierto en la UCI es complejo y el enfoque desde el punto de vista de la medicina intensiva es el equipo debe centrarse en la reanimación secundaria, y esa es la segunda parte del control de daños en terapia intensiva. El paciente después de la UCI, una vez que está reanimado o no, va a tener que volver a bloque quirúrgico en dos circunstancias. En una reoperación planificada que va a ocurrir en aquel paciente que tiene el concepto de recapturado desde el punto de vista fisiológico. Es un paciente que está reanimado, estable desde el punto de vista metabólico y hemodinámico y totalmente recalentado. Ese paciente es el que se va a planificar una reoperación en forma coordinada. Pero puede ir a bloc de una forma emergente, en lo que se conoce como reoperación no planificada, y va a ocurrir en tres situaciones. En aquel paciente que mantiene un sangrado continuo o sospecha de que sigue sangrando, en aquel paciente que tiene una lesión entérica inadvertida o una sospecha cuando el paciente mantiene, una vez hecha la reanimación en forma apropiada, el CIRS y la disfunción orgánica múltiple y sobre todo la persistencia del shock, y en aquellos pacientes que desarrollan un síndrome compartimental abdominal. El objetivo de esta reoperación de emergencia es controlar la hemorragia y la contaminación y, si es necesario, decomprimir la cavidad peritoneal. El síndrome compartimental abdominal ha demostrado desde bastante tiempo que
está asociado a peores resultados en la UCI, sobre todo a mayor mortalidad. Y el problema es, para el intensivista, determinar qué paciente con PIA elevada va a progresar a un síndrome compartimental abdominal, porque no todos los pacientes con hipertensión abdominal van a desarrollar el síndrome compartimental abdominal. Lo cierto es que este problema de si dejar el paciente con abdomen abierto o no, en función de conceptos como se ven ahí abajo, ha polarizado un poco la discusión entre propios cirujanos, entre los entusiastas cirujanos de trauma y los conservadores cirujanos de páncreas, sobre todo. Las indicaciones del abdomen abierto, o la mayor parte de las indicaciones, tienen que ver con el control de daños, como decíamos, pero también para facilitar una laparotomía de segunda mirada, o el second look, y en el 20% de los casos las indicaciones para realizar un abdomen, para utilizar el procedimiento de abdomen abierto son múltiples. Independientemente del motivo que lleve al cirujano a determinar que el paciente va a quedar con abdomen abierto, va a traer desafíos tanto para el intensivista como para el cirujano, que no son menores. Algunos de esos desafíos son los que están descritos ahí, que son algunos compartidos entre intensivistas y cirujanos, pero otros que son propios de cada una de las disciplinas. Uno de los problemas para el cirujano es determinar con qué forma va a mantener cerrado temporariamente el abdomen o cuál va a ser la forma de elección de cierre de ese abdomen. Y ahí es mi primera pregunta para la cirujana que me va a continuar, que es si deberíamos abandonar completamente el cierre solo para la piel en los pacientes que vamos a determinar que van a quedar con abdomen abierto. El papel del procedimiento del abdomen abierto durante los pacientes que van a terapia intensiva, en general, ronda entre aquellos pacientes que sufren un trauma grave, entre aquellos pacientes que tienen una infección peritoneal grave o una sepsis peritoneal, y aquellos pacientes que tienen hipertensión intraabdominal vinculada, por ejemplo, a la ruptura de un aneurisma. Y vamos a ver un poco en cada una de esas situaciones cuál es el papel que tiene esta estrategia. En lo que tiene que ver con la laparotomía por trauma, puede estar indicado durante la laparotomía si se observa alguna de las siguientes circunstancias. Primero, algunas razones fisiológicas, por ejemplo, la hipotensión persistente, la acidosis grave, la hipotermia o el desarrollo de una coagulopatía en el preoperatorio aumenta los riesgos de muerte, y eso debería obligar al cirujano a hacer una cirugía o una laparotomía inicial abreviada. El otro indicador o indicación de abdomen abierto en el contexto de trauma es cuando existe hipertensión abdominal. Una hipertensión abdominal que no es sencilla de evaluar, porque en ese contexto, en el medio de la laparotomía, las formas de determinar la presión del abdomen no son fidedignas, y lo que importa acá es que el cirujano palpe tensión en las fascias como excesivas, y por lo tanto el juicio del cirujano es lo que importa al momento de definir en el intraoperatorio, si no habían elementos en el preoperatorio, dejar o no el abdomen abierto. Y la tercera razón es el riesgo aumentado o el riesgo mayor de síndrome compartimental abdominal en el posoperatorio. Y eso ocurre incluso si no hay tensión de la fascia excesiva durante el intraoperatorio. Y es que en el posoperatorio, en el preoperatorio, el paciente esté con un shock mantenido, que la reanimación para ese shock, si se controla, haya requerido lo que se conoce como reanimación de alto volumen, que las lesiones requieran packing, que haya demasiado edema de las vísceras en forma evidente durante el intraoperatorio, la pérdida de tejido de la pared abdominal, y en general algunos autores dicen que en los pacientes obesos, aunque no determinan en qué punto de IMC determinan eso, esos pacientes deberían pensarse, por lo menos en el momento del intraoperatorio, en dejar el abdomen abierto. Esto es importante desde el punto de vista de la medicina intensiva, porque nosotros deberíamos, cuando llevamos el paciente en la reanimación inicial a bloque quirúrgico, sugerirle al cirujano que por lo menos considere la posibilidad de dejar el abdomen abierto como estrategia. Y la otra indicación en este contexto sería si el paciente requiere procedimientos abdominales definitivos en forma tardía o retardados, que podían ser adicionales, como por ejemplo
el paciente requiere una anastomosis intestinal diferida, una relaparotomía para mayor reparación de tejidos o el debridamiento de algunos órganos. Y esto porque el cierre y la reapertura repetida de la fascia provoca mayor daño tisular y se podría evitar utilizando esta estrategia. La otra indicación es el conocido second look, que cuando la viabilidad intestinal es dudosa, cuando las vísceras abdominales están globalmente hipoperfundidas, y en este contexto el shock puede dificultar la evaluación precisa de las vísceras, entonces eso podría ser una indicación para dejar el abdomen abierto. Y esta es mi segunda pregunta para la cirujana, que tiene que ver con si la laparotomía de segunda mirada o el second look está justificada o contribuye a sobreutilizar la estrategia de abdomen abierto. La segunda circunstancia en la que deberíamos considerar el abdomen abierto es en el contexto del manejo de la sepsis peritoneal o la sepsis abdominal. La laparotomía de emergencia inicial para controlar la respuesta inflamatoria local, el uso apropiado, precoz de antibióticos y el sostén inicial son básicos para el manejo de la sepsis abdominal, pero el control de la fuente de infección quirúrgica es el punto principal sobre el que el cirujano debería actuar. Y tiene tres opciones en general: la relaparotomía de manda, la relaparotomía planificada o la estrategia de abdomen abierto, y ahí están descritas en qué situaciones podrían utilizar las dos primeras. En los pacientes con sepsis peritoneal puede ser necesario un abdomen abierto, un abordaje en abdomen abierto en estas tres situaciones: para controlar la fuente persistente de infección, para prevenir el síndrome compartimental abdominal y para aplazar la intervención definitiva y la anastomosis. Si uno mira, en general son situaciones o indicaciones parecidas al manejo del trauma. Sin embargo, en el paciente que tiene una sepsis peritoneal, no hay demostradas herramientas clínicamente útiles para predecir la necesidad de una relaparotomía. Es difícil saber a priori qué paciente con una sepsis peritoneal que se opera de emergencia va a requerir nueva relaparotomía. Y está demostrado que ni las condiciones preoperatorias ni los hallazgos intraoperatorios en la primera laparotomía van a permitirle al cirujano tomar una conducta con seguridad y que nos diga a ciencia cierta que ese paciente no va a requerir una nueva laparotomía en las siguientes 24 o 48 horas. Lo que está más demostrado en este contexto es la evolución posoperatoria de la disfunción orgánica múltiple. De manera que el paciente que tenga disfunción orgánica múltiple persistente luego de la primera laparotomía podría tener una indicación en ese momento de definir el abdomen abierto. Pero eso es discutido. Uno de los pacientes que tendrían indicación de eso es aquellos pacientes que durante el intraoperatorio y durante el preoperatorio tuvieran una resucitación de alto volumen, porque eso sería a priori pensar en prevenir el síndrome compartimental abdominal, porque esos pacientes tienen alto riesgo de desarrollarlo. En el contexto de la rotura de un aneurisma de aorta abdominal, hay tres situaciones que obligan al cirujano a pensar en el elevado riesgo de desarrollo de síndrome compartimental abdominal y a pensar en la posibilidad de utilizar la estrategia de abdomen abierto. Primero, la resucitación con alto volumen, que esos pacientes en general cuando vienen a la emergencia requieren un aporte excesivo de cristaloides. En segundo lugar, los pacientes tienen altas chances de desarrollar lo que se conoce como síndrome o injuria por reperfusión y la formación de hematomas en la cavidad peritoneal, que en una cirugía inicial o una laparotomía inicial pueden no quedar resueltos. Por lo tanto, son tres indicaciones que obligarían al cirujano a pensar en la necesidad de un abdomen abierto. Pero también son por lo menos dos indicaciones que el intensivista debería conocer y que por lo tanto debería sugerirle al equipo quirúrgico pensar en la posibilidad de utilizar esa estrategia. Hay que considerar el cierre facial diferido electivo también en pacientes que presentaron una presión arterial sistólica muy disminuida al inicio, que estuvieron en shock preoperatorio, que presentaron un episodio de paro cardiorrespiratorio en el preoperatorio o en el intraoperatorio, que tuvieron una reanimación intraoperatoria masiva, que estaban hipotérmicos durante el intraoperatorio y que desarrollaron durante el intraoperatorio inicial una acidosis metabólica grave. Esto, si bien es una consideración sobre todo para el equipo anestésico, pero que también el cirujano y el intensivista deberían tenerlas presentes. En cuanto al manejo en terapia intensiva, específicamente para los intensivistas,
El manejo de los pacientes críticos con abdomen abierto tiene que ser en etapas. La primera etapa es la definición de qué paciente va a requerir abdomen abierto. La segunda etapa que le concierne al cirujano es definir con qué forma va a dejar el abdomen abierto. Y después, para el cirujano, es determinar cuándo lo va a cerrar. Y para el intensivista es manejar ese paciente probablemente varios días en terapia intensiva. En cuanto a los principales desafíos para el intensivista, la opción que tiene el intensivista es intentar que ese paciente se cierre lo más precozmente posible. Y eso está bien demostrado, que el cierre primario, el cierre facial primario, que es aquel que ocurre en la primera internación entre el cuarto y el octavo día, tiene mejores resultados. Los pacientes que se cierra el abdomen luego del octavo día tienen mucho más complicaciones vinculadas a, sobre todo, colonización peritoneal por bacterias y hongos, mayor mortalidad y mayores complicaciones mecánicas intestinales posteriores, por ejemplo, dificultad en el cierre definitivo y el desarrollo de una falla intestinal tipo 3 con fístulas enterocutáneas. La tríada letal es el fantasma para el intensivista, el desarrollo de hipotermia mantenida, de coagulopatía y acidosis metabólica que forman un círculo vicioso importante que muchas veces es difícil de detener y que es la base del enfoque que tiene que darle el intensivista durante el posoperatorio. El control de daño se asoció a la resucitación de control de daño y eso ha demostrado que mejora la supervivencia, reduce en la mitad la probabilidad de desarrollo de sepsis en esos pacientes y además menor incidencia de síndrome compartimental abdominal y de probabilidades de disminuir la elección del abdomen abierto. Con respecto a la hipotermia, la pérdida de calor insensible es adicional con el abdomen abierto y se cree que se pierde casi 5 grados por hora durante la laparotomía. Por lo tanto, es una indicación obligada del cirujano que si el paciente está hipotérmico durante la cirugía, haga la cirugía lo más abreviada posible. Y eso es un predictor ominoso de sobrevida en las siguientes horas en la UCI. De manera que en terapia intensiva el manejo y la prevención de la hipotermia resulta clave. Con respecto a la acidosis metabólica, parte de la tríada letal que hablábamos antes, la acidosis va a generar, cuando es grave, dificultades importantes en la perfusión tisular y empeoramiento del estado hemodinámico y de la coagulopatía. De manera que también es esencial el manejo de la acidosis metabólica en terapia intensiva. Con respecto a la coagulopatía, en los pacientes que tienen abdomen abierto, todas las causas de coagulopatía van a estar presentes. La hiperfibrinolisis, la desregulación enzimática y la disfunción plaquetaria. Por lo tanto, en pacientes que están en terapia intensiva coagulopáticos, el requerimiento de más de 2 volúmenes de glóbulos rojos por hora durante 3 horas es una indicación o de angiografía o de la laparotomía de reexploración, y eso el cirujano también debe conocer. Con respecto al edema intestinal y el equilibrio hídrico, el objetivo es minimizar la sobrecarga de volumen, prevenir el edema intestinal y utilizar algunas medidas de reanimación, por ejemplo, de soluciones equilibradas. El aumento de peso de más de 10% relacionado con el aporte de fluidos es un factor de riesgo para fracaso del cierre primario y eso es un dato que el intensivista debe conocer, y para facilitar el cierre primario tiene que utilizar un manejo controlado del aporte de fluidos. Existen estrategias además para intentar de alguna forma minimizar el edema visceral generado en el abdomen abierto. Algunas que se plantean ahí es el uso de la albúmina como solución de reanimación, que tiene un beneficio teórico potencial, pero que no tiene ensayos controlados que respalden el uso. Y lo otro es la reanimación con soluciones salinas hipertónicas, y esto está basado en un pequeño estudio observacional que observó que el suero salino hipertónico al 3% facilitaba el cierre primario, pero no hay otra evidencia que respalde el uso de estas estrategias. Tampoco para el uso de furosemide como terapia de decalamiento del volumen. No fue significativo la utilización de furosemide en el posoperatorio y se basa en un pequeño estudio retrospectivo. El soporte nutricional es otro desafío importante para el intensivista y es esperable que exista temor para nutrir pacientes como ese.
Sin embargo, la evidencia no dice eso. La nutrición precoz antes del cuarto día en terapia intensiva, antes de lo que se pretende como cierre primario, no demostró mayores eventos adversos. Al contrario, facilita la tasa de cierre primario, disminuye los costos, disminuye la incidencia de fístulas y disminuye la incidencia de complicaciones infecciosas como la neumonía asociada al ventilador. Son pacientes característicamente hipermetabólicos, hipercatabólicos y que además tienen una pérdida adicional de hasta 4 gramos de nitrógeno por litro de líquido abdominal. Hay que sumar además pérdidas de líquido por el abdomen abierto y por las fístulas. Por lo tanto, el manejo nutricional es clave en estos enfermos. Este es un algoritmo de manejo nutricional para estos pacientes propuesto que se basa en el inicio precoz de lo que plantea es que la única contraindicación inicial para el manejo con nutrición enteral precoz, además de la inestabilidad hemodinámica no resuelta, es la discontinuidad del intestino. Si el paciente tiene continuidad intestinal y funcionalidad intestinal, se podría iniciar nutrición enteral precoz, considerado precoz como esos primeros 3 o 4 días, y que la nutrición parenteral solo debería utilizarse si en ese tiempo el paciente no logra cubrir los requerimientos y en general estará vinculado al alto riesgo de desarrollo de falla intestinal, de gastroparesia y falla intestinal tipo 2 que pueden desarrollar estos pacientes. Con respecto a los puntos más importantes en cuanto a la terapia nutricional de estos enfermos, es el inicio de la nutrición enteral en todos los abdómenes abiertos con continuidad intestinal tan pronto como sean resucitados hemodinámicamente, y iniciar la nutrición parenteral solo si al menos el 60% de los requerimientos nutricionales no se cumplen para el cuarto día. Esto era lo que quería compartir con ustedes y ahora vamos a escuchar a la doctora Wagner.